Nos dice la Escritura en el libro de Lucas, capítulo 22 y los versículos 42 al 44. Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo, pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Entonces, pero como estaba angustiado, se puso a orar con más fervor, y su sudor era como gotas de sangre que caían a la tierra. Palabra de Dios. ¿Alguna vez se han preguntado qué había en aquella copa que causó tanto terror en la humanidad de Cristo? Piensen sobre ese momento en sus vidas donde usted sintió temor y desespero por algo que le estaba o estaba por sucederle. Piensen qué pasó por sus mentes en esas horas de angustia. Al este de Jerusalén se encuentra un monte llamado el Monte de los Olivos, y en la bajada del lado oeste de ese monte se encuentra un pequeño jardín llamado Getsemaní. Hoy día aún se encuentra allí, lleno de arbustos y piedras, pero también con árboles de olivo. De hecho, hay 8 árboles de olivo que están ahí, los cuales muchos estudiosos de la materia aseguran que están desde el tiempo de Jesús. Sus grandes y gruesos troncos muestran su solidez, la cual los ha llevado a resistir los graves eventos a través del tiempo. Están ahí guardando en silencio como testigos de todo lo acontecido y generado a sus alrededores. Muchos estudiosos en el campo de la arqueología e historia creen que fue aquí el lugar exacto donde Cristo oró la noche de su arresto. Aquella no era una noche como cualquier otra. Cristo había tenido su última cena con sus discípulos. Les habló de la traición, de su sacrificio y de su regreso. Su traición porque habló de Judas que habría de entregarle. Su sacrificio porque le dijo que el pan que representaba su cuerpo y el vino, la sangre que habría de derramar por todos nosotros. Su regreso porque Cristo esa noche le había dado la esperanza de volver a reunirse con él cuando les dijo: tomen esto y repártalo entre ustedes. Les digo que no volveré a beber del fruto de la vid hasta que venga el reino de Dios. Aleluya. Aquella no era una noche común, sino una llena de terror, de aceptación y de obediencia, así como de amor y de complacencia. Terror porque Cristo conocía cuál era la copa que tendría que tomar. Terror porque era la humanidad de Cristo la que clamaba en angustia. De aceptación y obediencia porque aceptó y obedeció la voluntad del Padre y continuó con el plan. De amor y complacencia porque por amor el Padre lo entregó a él, y por amor a nosotros Cristo obedeció para salvarnos. Aquella noche triste, pero de victoria, Cristo se encontró solo en Getsemaní. Mientras él caminaba sobre las ciudades, grandes multitudes le seguían, todos maravillados de su gran poder para sanar y echar fuera demonios. La gente había sido alimentada físicamente por Jesús en un momento dado. Muchos lo aclamaban y hasta le llamaban Hijo de David. Pero cuando Jesús les hablaba de temas profundos sobre la salvación y su total rendimiento a Él como nuestro Señor, todos comenzaban a irse hasta dejarlo solo. En una ocasión tuvo que preguntarle a sus propios discípulos: ¿también ustedes quieren marcharse? Jesús había escogido 12 discípulos. Ahora, esa noche, solo quedaban 11, y de los 11 escogió una trinidad de ellos para que lo acompañaran en sus momentos de dolor y de angustia: Pedro, Jacobo y Juan. Momentos cruciales para la humanidad, pero aún así estos 3 discípulos lo abandonaron, pues quedaron dormidos y no continuaron en oración como Él les había pedido. Amigo, la iglesia de hoy está en la misma posición de estos 3 discípulos que acompañaron a Jesús en Getsemaní. En las horas más cruciales y críticas de la humanidad, cuando el regreso de Cristo ya se asoma y es inminente, también lo han abandonado y duermen. La iglesia lo ha abandonado porque se alejaron de Él y de su verdad para seguir sus propios caminos dirigidos por los falsos líderes. La iglesia duerme porque se ha olvidado de su verdadera misión para convertirse en una sin consecuencia en la sociedad, terminando como un grupo o club social que se reúnen de domingo tras domingo o de sábado tras sábado. Les pregunto,
¿Puede usted imaginar lo que Cristo sentía en esos momentos de angustia en Getsemaní? No lo creo. La misma escritura en el libro de Marcos capítulo 14 versículo 33 nos dice que Jesús tenía temor y tristeza. Su angustia era tal que Cristo le pidió a 3 de sus apóstoles que lo acompañaran. Y dice, y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús mismo habla de su angustia cuando expresa: es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Cristo oraba mucho y a solas, pero esa noche en Getsemaní, Cristo no se arrodilló para orar, sino que se postró en el suelo, se postró en tierra y empezó a orar que, de ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Y esto lo volví y lo repetía una y otra vez, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa. Y mientras Jesús se encontraba solo en Getsemaní, mientras los ángeles lo observaban, mientras el Padre miraba de lejos, mientras sus discípulos dormían, Jesús pronunció las palabras que trajeron nuestra salvación: pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea Dios. Hermanos, esa noche se ganó nuestra salvación en Getsemaní y luego se pagó por ella con sangre en la cruz del Calvario. Pero nos queda una pregunta en el tintero. ¿Qué había en esa copa que causó tanto temor a la humanidad de Jesús? Debió haber sido algo terrible y espantoso para que Jesús pidiera pasar de ella. Queridos hermanos, la copa no estaba llena de 40 azotes con un látigo, ni de una cruz de madera o de algunos clavos. Si vamos al libro de Isaías, nos dice el profeta: así dice tu Señor y Dios, tu Dios que aboga por su pueblo: te he quitado de la mano la copa que te hacía tambalear, de esa copa que es el cáliz de mi furia. Y Dios describe la misma copa a través del profeta Jeremías, cuando dice: toma de mi mano esta copa del vino de mi ira y dásela a beber a todas las naciones a las que yo te envíe. Y cientos de años después, en la isla de Patmos, le presentó el apóstol Juan la misma copa y le mostró la gran ciudad. Se partió en 3 y las ciudades de las naciones se desplomaron. Dios se acordó de la gran Babilonia y dio a beber de la copa llena del vino del furor de su castigo. Palabra de Dios. Ahora podrán imaginarse cuán grande era el temor que había en la humanidad de Cristo. La misma escritura nos muestra sobre la copa que es la ira y la furia de Dios el Padre. Esa copa de ira está separada para los desobedientes. Esa copa era la copa que a Cristo le temía en su humanidad. Él podía ver cuán grande era la furia de Dios sobre todos nosotros que nos encontramos en grave pecado delante de Él. Aquellas naciones, tribus y lenguas que no vengan al arrepentimiento para el perdón de los pecados, aquellos que continúan en rebeldía y desobediencia, que han vuelto su espalda a Dios, beberán de esa copa. Pero la escritura nos dice claramente: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. La misma escritura nos describe cuán horrendo es enfrentar esa copa. La furia de Dios que debió ser derramada sobre nosotros los pecadores. Cristo, esa noche en su gran agonía, decidió interceptarla por nosotros y tomarla sobre sí. En ese momento, en ese lugar en Getsemaní, la ira de Dios caía sobre Jesucristo. Ahora Cristo tomaba de esa furia sobre sí por ti y por mí. Para aquellos que han creído y aceptado a Cristo, aquellos que han venido ante el trono de la gracia arrepentidos y buscando el perdón de sus pecados, han sido librados de esa copa, gracias a nuestro Señor Jesucristo, aquella noche tan dolorosa en Getsemaní. Hermanos, ahora conocen el por qué la humanidad de Cristo temía esa copa. Por eso Cristo clamó: Padre, si quieres, no me hagas beber este trago amargo. Pero el amor tan grande que Él sentía y siente por su creación y su obediencia a la voluntad del Padre, lo llevó a tomar la copa. Tomó cada gota de la ira de Dios destinada para ti y para mí. Él ganó nuestra salvación cuando expresó: pero no se cumpla mi voluntad, sino la tuya. Alabado sea Dios. Se ganó allí esa noche, hermano, pero se pagó con sangre en la cruz del Calvario.
El apóstol Pablo nos dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Alabado sea Dios. Esa noche el pecado de la humanidad se reflejó sobre Jesucristo, y Dios el Padre descargó su copa de ira sobre él. Lo más puro sobre la tierra, lo más santo, lo más perfecto, cargó con toda inmundicia horrible que el hombre ha acarreado sobre sí desde la caída. ¿Se imaginan? El homosexualismo, el lesbianismo, el bestialismo, la pedofilia, la prostitución, la corrupción, la drogadicción, el alcoholismo, la mentira, el engaño, la insensibilidad, la envidia, en fin, toda cosa podrida que se le puede ocurrir al ser humano. Cristo esa noche la cargó sobre él para que la ira del Padre no cayese sobre nosotros. Cristo, a través de la pasión, se sintió solo. Dios el Padre en ese momento solo veía tu pecado y el mío sobre su santo Hijo. Esa soledad la llevó Cristo hasta su final en la cruz. Luego expresó y reclamó al Padre: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? Analicen la siguiente pregunta, hermanos. ¿Fueron los azotes, la corona de espinas, la cruz, los clavos, la herida en el costado lo que nos trajo la salvación? No. Lo que nos salvó fue que Cristo esa noche en Getsemaní tomó la furia, la ira y el castigo de Dios destinado para nosotros los pecadores sobre su persona. Qué gran amor y pasión por su creación la de Jesús. Un amor ágape que ni tú ni yo podremos entender. No lo entendemos porque aún nos hacemos daño unos a otros y no cumplimos ese segundo gran mandamiento: amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Cristo, con su sacrificio, nos hizo justos ante el Padre. Cristo tapó la desnudez de nuestro pecado ante el Padre para que tú y yo, mediante el arrepentimiento y la obediencia, pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Nos lo dice el apóstol Juan: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermanos y hermanas que me han escuchado, tú, amigo o amiga, que no has entregado tu vida a Cristo aún, les pregunto: ¿qué esperan? ¿Acaso no es suficiente este sacrificio? A ti, hermano y hermana, que dices que eres creyente de fe, te pregunto: ¿cuántas veces has profundizado en este evento en la vida de nuestro Redentor? Si no lo has hecho, y aun si algo de eso ha pasado por tu mente, te digo que si continúas con una vida doble, la Escritura te dice: porque si pecáremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. A ti, amigo y amiga, que aún no has entregado tu vida a Cristo, te digo: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Arrepiéntanse, busquemos de Él de día y de noche, busquemos de Él mientras pueda ser hallado, porque, hermanos y amigos que me han estado escuchando, el tiempo apremia y su inminente regreso ya está sobre nosotros. No esperes más. Este ha sido su hermano en Cristo y obispo Gelson. Que Dios les continúe bendiciendo.